Hoy vamos a hacer un tier list de suplementos, clasificándolos desde los que sí valen la pena hasta los que son pura y únicamente marketing, que no aportan nada a tu progreso, que simplemente son un gasto y que simplemente te han vendido la idea de que funcionan, que te van a aportar algo, cuando no es así y son completamente innecesarios. Un pequeño spoiler del video: únicamente hay un suplemento que queda en la categoría de excelente. El resto están divididos entre, bueno, algunos dependiendo qué caso, muchos sobrevalorados y varios que están en marketing, a pesar de que muchas personas los tienen por suplementos que tienden a ser muy buenos o que tienden a ser muy vendidos. Vamos a comenzar primero con los suplementos que podemos catalogar como la típica idea de pastillas milagrosas que te ayudan a poder mejorar tu físico, todos esos suplementos o pastillas que te ofrecen ver resultados sin tener que hacer algún esfuerzo, que te ofrecen aumentar músculo de manera mágica, perder grasa de manera mágica, o que te ofrecen cosas que son demasiado buenas, incluso poder llegar a pensar el es demasiado bueno para ser verdad, y en este caso sí es así, es demasiado bueno para ser verdad y queda puramente en marketing. Acá como ejemplo tengo lo que son los precursores de testosterona, que evidentemente todas estas pastillas de las que hablo, incluyendo precursores de testosterona, algunos otros suplementos o pastillas que nos venden la idea de poder bajar grasa, de poder tonificar el músculo o de poder ver un resultado, un cambio físico en nuestro cuerpo sin necesidad de hacer un cambio en nuestros hábitos, en nuestra alimentación, en nuestro descanso, en nuestro entrenamiento, son puro marketing. No hay forma de que podamos ver un resultado físico, un cambio físico, de que podamos ver y alcanzar esas metas que queremos simplemente mediante un suplemento como estos. Estos, sin lugar a dudas, son simplemente marketing. Es una forma de que las personas consuman un suplemento. Muchas veces caen también en lo que es el efecto placebo, de pensar de que lo están consumiendo y están viendo algún tipo de resultado, cuando no es así en absoluto. Otro suplemento muy conocido, a mi punto de vista, muy vendido también y que en redes sociales ha tenido mucha repercusión, son los suplementos detox. Esta está en presentación de pastillas, pero suele venir en presentación de jugos, en presentación como té, entre otros, principalmente con la idea de que este suplemento va a desintoxicar nuestro cuerpo. Pero hay algo que las personas que consumen y promocionan este suplemento no toman en cuenta o simplemente no lo saben. Y es que nuestro cuerpo se desintoxica por sí mismo sin necesidad de consumir un suplemento externo. Para ello hace la función nuestros riñones y nuestro hígado. Con ello yo te lanzo la pregunta: ¿es necesario entonces tener que consumir un suplemento para desintoxicar nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo ya se desintoxica solo? Evidentemente la respuesta es que no. Muchas personas lo consumen, sí, pero al final es puro marketing, no hay resultados detrás de algún suplemento como este. Muchas personas dicen, no, pero es que a mí sí me funcionó, es que yo sí supe de alguien que lo utilizó y le fue bien y perdió peso y mejoró su vida, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? En muchos de esos casos, cuando empiezan a consumir también un suplemento como este, empiezan a hacer otros cambios en los hábitos en su vida, empiezan a alimentarse mejor, empiezan a entrenar, empiezan a comer de manera más saludable. Entonces, esos cambios se ven por los nuevos hábitos que están haciendo y no puramente por este suplemento. Es como, por ejemplo, hay que tener otra cosa muy clara: el hecho de perder peso no es lo mismo que perder grasa. Un ejemplo que aplica para este tipo de suplementos es hacer una dieta keto. Muchas personas, al hacer una dieta keto, que aclaro, no funcionan, no son la mejor opción ni de lejos, al hacer una dieta keto dicen, no, a mí sí me funcionó, yo perdí X cantidad de libras en poco tiempo. Ya, pero perdiste peso, no perdiste grasa, es completamente diferente. Muchas personas, cuando realizan ese tipo de dietas keto, al dejar de consumir carbohidratos, lo que están perdiendo son líquidos, no grasa. Por ello es que también se frustran cuando al poco tiempo dejan esa dieta keto, vuelven a consumir carbohidratos y nuevamente suben de peso. ¿Por qué? Porque ya están acumulando líquidos nuevamente. Lo mismo pasa con este tipo de suplementos detox, que no son que hagan un cambio en nuestra vida, en nuestro cuerpo, simplemente es marketing, es algo que ya nuestro cuerpo hace por sí solos. Y algo muy importante con este tipo de suplementos, no solo para el detox, sino más bien para casi todos los que están en marketing, es que no debemos buscar una solución en pastillas, en suplementos
o la solución fácil a lo que estamos buscando. Al final el ajuste debe ser en nuestros hábitos, en nuestro entrenamiento, en nuestra alimentación y en nuestro descanso. El siguiente suplemento son los famosos quemadores de grasa. Este suplemento es muy vendido. La verdad, muchas personas lo consumen sin siquiera saber exactamente qué hacen o cómo es que supuestamente van a quemar grasa tomándolo, pero la idea de perder grasa de manera rápida se les hace muy llamativa, pero hay que tomar algo muy en cuenta. Si yo tuve un ejemplo, en mis últimos 5 años, yo los tuve de manera sedentaria, alimentándome mal, no entrené, no me preocupé por mi salud. ¿Qué lógica tiene que mediante un suplemento yo pierda grasa y pierda el resultado? Porque al final el acumular grasa es el resultado de nuestros hábitos. No sucede de la noche a la mañana, no es algo que simplemente me pasó y ya está. Al final es la repercusión de lo que hacemos en nuestro día a día por un largo periodo de tiempo. ¿Qué lógica tiene? Que lo que yo construí, esa grasa, por malos hábitos durante 5 años, yo lo llegué a perder en un mes tomando un suplemento para quemar grasa. Simplemente no funcionan. Esos quemadores de grasa te los venden muchas veces también con la idea de que aceleran el metabolismo, cosa que no funciona de esa manera. Y que al final muchas personas que han consumido quemadores de grasa se han quejado de que llegan a tener ansiedad y llegan a tener hasta cierta dependencia del producto. Y la realidad es completamente otra. Para poder quemar grasa, ¿qué debemos hacer? Alimentarnos correctamente, entrenar y descansar bien. Es lo que he dicho en múltiples ocasiones a muchos asesorados. Son los 3 pilares: entrenamiento, alimentación y descanso. No hay que buscar algo fuera de eso como una alternativa, como un camino más fácil o como algo que funcione, pero que las demás personas no saben que funciona y yo sí sé. No, lo mismo pasa con los quemadores de grasa. Son un suplemento más que simplemente es marketing puro y duro porque no funcionan, no son saludables y no es algo de lo que debamos depender. Al final, la grasa no la vamos a perder de nuestro cuerpo mediante pastillas, la vamos a perder mediante la mejora de nuestros hábitos. Continuando, tenemos la glutamina, un suplemento que, a ver, tiene menos mercado o es menos comercializado tal vez que el resto de los que tenemos acá, pero que sí, cuando se ha vendido se ha intentado dar esa idea de que es un gran suplemento, que es muy bueno. Lo suelen involucrar mucho con lo que es la salud intestinal y con nuestro sistema inmune principalmente. Y hay algo que tener muy en claro. Muchas personas consumen glutamina pensando que van a ver un gran cambio físico, que van a mejorar su masa muscular, que van a poder mejorar su recuperación, que les va a ayudar de manera exagerada en los entrenamientos. Y aunque el nombre como tal suena bastante técnico, no es un suplemento que nos aporte mayor cosa. Al final no todo lo que brilla es oro y el simple hecho de que tenga un nombre medianamente llamativo no significa que nos vaya a ayudar. Al final es un aminoácido y aminoácidos en teoría ya deberíamos consumirlos en nuestra proteína, por lo que no tiene sentido estar consumiendo aminoácidos de manera aislada, digamos, cuando ya estamos consumiendo aminoácidos en conjunto, ¿no? En lo que sería nuestra proteína. Por lo que queda en lo que sería un suplemento sobrevalorado, tal vez no tanto en marketing, porque al final son aminoácidos y sí aportan algo al cuerpo, pero no aportan en la manera que se suele creer o en la manera que se suele vender este tipo de suplementos. Lo mismo pasa con lo que son los BCAAs. Al final, los BCAAs son un conjunto de aminoácidos también. Insisto, aminoácidos que ya encontramos en las proteínas que consumimos. Y lo vuelvo y repito, no necesitamos consumir aminoácidos de manera aislada. No es buscar y consumir un aminoácido de manera sola con la idea de que con esto voy a cubrir algún vacío o este aminoácido es mejor, entonces voy a consumir un poco más de este aminoácido en específico. La proteína es eso, es un conjunto de aminoácidos y si ya estamos consumiendo la suficiente proteína en nuestra alimentación, alcanzando la cantidad de gramos que vamos a consumir en nuestro día, dependiendo de varios factores, no necesitamos de ningún otro suplemento que sean aminoácidos de manera aislada. Por lo que los BCAAs, tanto como la glutamina, quedan en el apartado de un suplemento sobrevalorado.
Luego tenemos el preentreno. Es un suplemento que sí tiene mucho marketing, un suplemento muy vendido, un suplemento que sí conozco muchas personas que lo consumen, pero que no aporta lo que en realidad pensamos que puede llegar a ser para nuestro cuerpo. Para empezar, un suplemento no es más que la mezcla de estimulantes. En su mayoría incluyen cafeína y otros componentes como vasodilatadores, con la idea de que al momento de un entrenamiento tengamos una mejor resistencia, una mejor percepción a lo que es la fatiga entrenando y poder tener, por los vasodilatadores, tener un mejor bombeo, un mejor pump al momento de entrenar, sentir el músculo con más sangre, sentirnos un poco más inflados o más grandes, ver más venas, entre otras cosas. Pero hay un punto a tener en cuenta con un preentreno. Y es que un preentreno no nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Sí, nos vamos a sentir más grandes, más inflados o con más músculo durante el entreno. Pero luego del entreno, el efecto del preentreno pasa y volvemos al físico que teníamos antes. No nos ayuda a alcanzar una meta en específico. Otro punto con los preentrenos es que entrenar no debe depender de un estimulante externo como es un preentreno. Al final, si nosotros vamos al gimnasio es por responsabilidad, es por mejorar nuestra salud, es porque queremos alcanzar nuestra meta, porque queremos cambiar y mejorar nuestras vidas, entre muchos otros factores. No tiene sentido ir y entrenar únicamente porque ya me tomé un scoop de preentreno. No tiene lógica, no tiene sentido y esa tampoco es la idea de utilizar un preentreno. Otro punto con los preentrenos es el abuso. Muchas personas lo consumen de manera desmesurada, sin saber cuánto deberían consumir realmente, simplemente porque quieren levantar más o entrenar mejor por haber consumido un preentreno, cosa que no es así. Y también hay un punto muy importante con el preentreno y es una de las principales razones por las que a mí no me gusta el uso de un preentreno para las personas y es que llega a ser tanto el abuso del preentreno que incluso llega a ser dependiente. Y es increíble cómo muchas personas tienen esa idea muy errónea, repito, muy errónea, de que para tener un buen entreno se debe consumir preentreno o algún estimulante extra, cosa que no es así. Al final, no hay mejor preentreno que haber dormido bien una noche antes. No hay mejor preentreno que descansar correctamente, alimentarse correctamente y tener una buena planificación de entrenamiento. Porque de nada nos sirve tomar un preentreno si, por ejemplo, aún vengo con fatiga del entreno anterior. De nada me va a servir tomar preentreno si yo todas las noches me quedo hasta las 2 3 de la mañana viendo TikToks o Reels en Instagram y estoy descansando mal. De nada me va a servir consumir un preentreno para rendir mejor en un entrenamiento cuando mi alimentación es malísima. Muchas veces se utiliza el preentreno más que con el objetivo que se tiene, se utiliza como una forma o la vía fácil de evitar cambiar un hábito que tenemos. Y es que al final, repito, no hay mejor preentreno que haber descansado bien un día antes. Fácilmente lo dejaría en marketing a mi gusto, porque no es necesario al final de cuentas un preentreno para poder entrenar bien. Si alguien cree que para poder tener un buen entrenamiento en el gimnasio, levantar pesado, hacer buenas series, buenas repes o practicar cualquier deporte de manera eficiente y con muy buena intensidad, para ello necesita un preentreno, el problema ya no es el preentreno, el problema ahí es ajustar la idea que tenemos de lo que es entrenar y cómo estamos entrenando. Por ello, vamos a dejar el preentreno como un sobrevaloradísimo. A mi punto de vista, posiblemente el suplemento más sobrevalorado de todos los que tenemos acá en la lista. Luego, seguimos con la cafeína. Es importante distinguir entre cafeína y preentreno, porque no son lo mismo. ¿La cafeína se suele usar como un preentreno? Sí, pero no es igual. Y el preentreno, que acabamos de clasificar como sobrevalorado, incluye cafeína, entre otros componentes. Pero la cafeína es ese elemento de manera aislada. Al igual que el preentreno, la cafeína se suele consumir antes de un entrenamiento con la idea de poder tener una mejor percepción de la fatiga, poder tener un poco más de resistencia, evitar ese cansancio en nuestro entrenamiento y en especial evitar esa falta de energía que llegamos a tener, ¿no? Hay un punto acá que distingue la cafeína del preentreno. Es que la cafeína es ese elemento de manera aislada. Y a mi gusto, ¿se puede utilizar? Sí, en casos muy puntuales. Yo consumo cafeína como un preentreno, pero
para entrenos en específico, en casos en específico y en días en específico, no de manera diaria, porque como dije con el suplemento del preentreno anteriormente, ir a entrenar no debe depender de ningún estimulante externo, de ningún suplemento o de algo fuera de esto. Simplemente es pura responsabilidad. Debemos haber descansado bien, tener una buena planificación de entrenamiento y una buena alimentación. ¿La cafeína la considero necesaria? No, y no es que la considere, no es necesaria para poder entrenar bien, al igual que un preentreno, pero sí puede llegar a ser una mejor opción que un preentreno. Ahora bien, ¿la clasifico como un suplemento que depende del caso? ¿Debamos consumir? No, sigue siendo un sobrevalorado. Al final, insisto, para entrenar bien, para entrenar de manera intensa, para poder ver resultados, ir a tener un buen entrenamiento y rendir de buena manera, no necesitamos tampoco consumir cafeína. Necesitamos tener buenos hábitos de nuestro descanso, tener una buena planificación de entrenamiento y alimentarnos de manera correcta. ¿Qué pasa si yo no descanso de manera correcta? Lógicamente voy a llegar cansado, voy a llegar sin energía, pero eso no me lo va a compensar la cafeína, me lo va a compensar el día de hoy. Pero si yo mañana sigo teniendo malos hábitos de sueño, sigo durmiendo mal, sigo durmiendo poco tiempo, tengo malos hábitos antes de dormir como quedarme con el teléfono hasta altas horas de la madrugada, etcétera, etcétera, la cafeína no va a ser la solución a ninguno de esos problemas. Va a ser una solución momentánea para el día de hoy, pero mañana me va a pasar lo mismo. ¿Cuál va a ser la solución entonces? ¿Consumir más cafeína? Por ahí no es. Siempre hay que ver cuál es el problema y ver lo que está causando ese problema, no atacar la superficie. Y es lo que hace tanto la cafeína como un preentreno. Cubrir solo la superficie del problema, que de manera momentánea tengamos un poco más de energía. Otro punto con la cafeína es que se suele ver mucho en bebidas energéticas. Por ejemplo, el Monster Blanco es muy utilizado en lo que son los gimnasios. Al final muchas personas lo terminan consumiendo y dicen de que si no se toman uno no llegan a tener un buen entrenamiento. Pero no tiene lógica decir eso. Al final, para un buen entrenamiento no necesitamos estimulantes de cafeína. Si únicamente rindes bien en un entrenamiento cuando consumes cafeína, el problema no es consumir o no consumir cafeína. El problema son tus hábitos y es algo que debemos cambiar. El siguiente es el zinc. Es un suplemento que ha tenido más, ha tenido menos relevancia en redes. El año pasado sí hubo una época en la que tuvo un boom porque se estuvo asociando mucho como una especie de precursor de testosterona y también ha sido relacionado con lo que es la inmunidad y lo que mencionaba la testosterona relacionado con las hormonas. Pero al final no es necesario. Si tenemos una alimentación balanceada, ya estamos consumiendo zinc en nuestros alimentos, por lo que no es necesario consumirlo de manera aislada mediante un suplemento. ¿Lo dejaría como marketing? No, tampoco lo dejaría como sobrevalorado. Porque, por ejemplo, en comparación con un pre-workout o con la cafeína, el zinc sí nos aporta algo a nuestro cuerpo. Lo dejaría más que todo en un depende, porque depende del caso, por ejemplo, en déficits, pero en casos muy específicos sí valdría la pena tomarlo. Pero hay un punto acá también. Muchas personas lo toman como un por si acaso, por si llego a tener alguna deficiencia en mi alimentación de zinc o algo similar. En esos casos, definitivamente tomarlo es absurdo. De nada sirve estar tomando zinc cuando ya estamos consumiendo zinc en nuestros alimentos de manera correcta. Si tenemos una buena alimentación, es totalmente innecesario. Si es deficiente la cantidad de zinc que estamos consumiendo en nuestra alimentación, sí puede llegar a aportar algo a nuestro cuerpo. Y aprovecho acá con el zinc, un punto que muchas personas piensan, y es de que entre más suplementos voy a ver mejores resultados o voy a ver resultados más rápido o que más suplementos es mejor. Es todo lo contrario, el hecho de consumir más suplementos solamente nos indica dos cosas. La primera, que no tenemos idea de qué es un suplemento y simplemente estamos tomando de todo. Y la segunda es que si estamos tomando muchos suplementos es que nuestra alimentación es muy mala. En ambos casos, las dos están mal. Luego tenemos los multivitamínicos. Otro suplemento que se suele ver mucho y considero que este es uno de los suplementos que más personas suelen consumir. Personas tanto que entrenan como personas que no entrenan. Porque se tiene la idea de que un multivitamínico es lo que es. Son muchas vitaminas. Eso sí, en muy pequeñas cantidades. Pero las personas al escuchar que tiene muchas vitaminas, tienen la idea de que muchas vitaminas es bueno, me aporta mucho al cuerpo, entonces lo voy a consumir. Cuando
en sí no es necesario. Un multivitamínico no es más que la mezcla de vitaminas y minerales. Muchas personas lo toman con la idea de que, por si acaso, quizá tal vez no esté consumiendo suficiente de esta vitamina, quizá no esté consumiendo suficientes minerales, etcétera, etcétera. Entonces optan por tomar un multivitamínico. Pero vuelvo y repito, un multivitamínico en una buena alimentación es completamente innecesario. No necesito de un multivitamínico si ya me estoy alimentando de manera correcta. Y si necesito un multivitamínico, me está indicando que tengo una mala alimentación. Entonces la solución no va a ser comprar un multivitamínico y ya está, seguir alimentándome mal, sino más bien hacer esos ajustes en mi plan de alimentación y consumir las suficientes vitaminas y minerales. Y lo dejo en un depende también, no como sobrevalorado, porque un multivitamínico sí puede llegar a aportar algo a nuestro cuerpo en casos muy específicos en los que se tengan deficiencias de muchas vitaminas y muchos minerales. Pero insisto, no es una solución, es un mientras tanto. Mientras yo ajusto mi alimentación, mi plan de alimentación para cubrir esas deficiencias de vitaminas y minerales, un multivitamínico puede ayudarme. Pero si yo ya estoy comiendo de manera saludable y consumo comida saludable, me alimento bien y tengo un plan de alimentación bien estructurado, un multivitamínico no me va a aportar absolutamente nada, puesto que ya estoy consumiendo las cantidades necesarias de vitaminas y minerales que un multivitamínico me puede aportar. Seguimos con los electrolitos. Los electrolitos se han puesto muy de moda, tanto en personas que entrenan como en personas que no entrenan. Y es un depende. Es un depende. Depende. Si nosotros somos atletas de resistencia o hacemos deportes de resistencia, sudamos mucho, hacemos deportes de resistencia de manera prolongada durante mucho tiempo, evidentemente vamos a sudar más, podemos llegar a tener alguna deshidratación y podemos, mediante los electrolitos, poder recuperarnos de ese desgaste. Pero hay un punto de quiebre acá. Muchas personas toman un electrolito simplemente por el hecho de tener sed. Es muy usual ver electrolitos en presentación bebible, ¿no? Y muchas personas lo consumen como que si fuese agua pura, pero no es la solución. Al final muchas de esas personas ni siquiera necesitan tomar esos electrolitos porque se los toman simplemente porque hay calor o se los toman simplemente porque es que hoy caminé mucho y resulta que caminaron 2 o 3 cuadras, cosa que es completamente innecesario tomar electrolitos por algo tan pequeño. ¿Sirve para personas que practican deportes, dígase running, trail running? Absolutamente sí. Un electrolito, más allá de simplemente servir, es un no negociable en ese tipo de actividades. Ejemplo, en mi última carrera, evidentemente consumí agua y sí, consumí electrolitos y hasta pastillas de sal. Por lo mismo que estás bastante tiempo realizando una actividad de resistencia, tu cuerpo suda mucho y te empiezas a deshidratar. En esos casos, los electrolitos son una gran ayuda. Pero caso contrario, por ejemplo, para alguien que simplemente va al gimnasio y entrena 1 hora o 2 horas, no va a sufrir de una deshidratación al punto de necesitar consumir electrolitos para recuperarse. Y también hay que ver un punto clave acá, que es la época del año en la que nos encontremos. Si simplemente vamos al gimnasio 1 hora y además de eso estamos en época de frío en la que sudamos menos aún, tomar electrolitos no tendría sentido. Repito, los electrolitos son muy buenos dependiendo del caso. Para personas que practican deportes de resistencia es una excelente opción. Continuamos con el magnesio. Este sí ha tenido mucho más marketing, he visto mucho más auge en redes sociales en cuanto al magnesio. Cabe destacar que lo han sobrevalorado mucho también, diciendo de que con consumir magnesio nuestro sueño va a ser lo mejor y que nos vamos a recuperar completamente. Y aquí vamos a tener algo muy en claro. Yo no me voy a recuperar de una sesión de entrenamiento a otra solo por el magnesio. Si mi planificación de entrenamiento es mala y yo no sé planificar una rutina, aunque consuma magnesio o consuma el suplemento que consuma, no importa, yo voy a llegar con fatiga a mi siguiente entrenamiento. El magnesio no va a hacer maravillas. Va acompañado de una buena planificación de entrenamiento para poder tener una buena recuperación. Ahora bien, es principalmente asociado a lo que hablaba de una buena recuperación y a la relajación muscular. Principalmente por el hecho que nos ayuda a dormir mejor. Pero aquí hay un punto. Tampoco es algo milagroso. Por ello no lo dejo en bueno, porque muchas personas, a pesar de que el magnesio sí nos aporta y nos ayuda a poder descansar mejor, muchas personas abusan de este suplemento y ni siquiera lo están utilizando de manera correcta. Vuelvo y digo, ha sido muy sobrevalorado por el hecho de que piensan de que
aunque tengan malos hábitos de descanso, malos hábitos antes de dormir y malos hábitos de sueño, con consumir magnesio simplemente van a poder hacer a un lado todos esos malos hábitos y van a descansar de la mejor manera. Y aunque el suplemento sea muy bueno, está muy sobrevalorado y muchas personas lo utilizan mal, lo voy a dejar en un depende. Porque ¿es bueno? Sí. ¿Nos va a ayudar? Sí. Pero si nosotros no cambiamos todos esos malos hábitos antes de dormir, por ejemplo, estarse desvelando 2, 3 de la mañana por algo totalmente sin sentido, como estar viendo TikToks, estar viendo Reels, o simplemente desvelarse con el teléfono y consumir magnesio, evidentemente el magnesio no va a hacer maravillas, no es magia, es un suplemento. Al final un suplemento es un extra, pero no es la solución al problema. ¿Cuál va a ser la solución en ese caso al problema? Poder dormir correctamente las horas que debemos y poder mejorar nuestros hábitos de sueño. Otro suplemento es la vitamina D. Es más conocida tal vez que muchos suplementos que tenemos acá. eh, y sí se ha sobrevalorado mucho en los últimos tiempos. Hay que ser honestos también, en la actualidad la mayoría de suplementos se han sobrevalorado de manera exagerada, pero la vitamina D sí se ha sobrevalorado, pero considero que también es muy buena, en especial en la época que estamos viviendo, en el que muchos trabajos son de oficina, en el que muchos trabajos, por ejemplo, son home office, o las personas ya no reciben sol por cuestiones de trabajo. Al final un trabajo, digamos, estándar de 8 a 5 en una oficina no te va a permitir estar recibiendo sol durante el día, ¿no? Que el sol es el que nos proporciona esa vitamina D. Al final la vitamina D es buena para nuestro sistema óseo y nuestro sistema inmune. Sin embargo, no aplica para todos, porque personas que están recibiendo sol no necesitan consumir vitamina D. Al final para ellos incluso podría llegarse a considerar sobrevalorado, porque si ya están recibiendo esa vitamina D del propio sol, consumir más vitamina D no les va a servir de nada ni les va a aportar nada. Por ello lo voy a dejar en depende, pero dejando en claro de que sí es necesario para nuestro cuerpo. Me ha pasado muchas personas que he asesorado que me dicen: yo tengo gripe cada 2 semanas, tengo gripe cada 3 semanas, cada mes, paso todo el año con gripe. Y lo primero que les pregunto es: ¿de qué trabajas? Me dicen: en oficina, soy ingeniero, licenciado, cosas por el estilo. O me dicen home office, y les pregunto cada cuánto reciben sol y me dicen que puede pasar una semana, 2, 3 semanas y no reciben ni siquiera un rayo de sol. Evidentemente hay una deficiencia de vitamina D. En ese caso, si no se puede ajustar por temas de horarios laborales, de estudio, responsabilidades, entre otras cosas, el recibir sol y recibir esa vitamina D de manera natural, este suplemento de vitamina D sí pasa a ser muy bueno. Por lo que es dependiendo del caso de cada persona, que sí va a ser mejor o simplemente va a ser por gusto y no nos va a aportar nada. Luego tenemos el omega 3. El omega 3 ha sido un suplemento que sí ha tenido mucho marketing. No lo clasifico como sobrevalorado porque sí es muy bueno, e incluso no lo clasificaría como un depende. El omega 3 sí lo clasifico como un muy buen suplemento, porque muchas personas no consumen el suficiente pescado, ni las suficientes grasas saludables como para que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, ¿no? Entonces el omega 3 sí es un muy buen suplemento, nos ayuda a nuestra salud en general, pero hay que tener algo claro: el hecho que un suplemento sea bueno, o como yo catalogo el omega 3 muy buen suplemento, no significa que va a ser magia en nuestro cuerpo, no significa que vamos a tener resultados mágicos, no significa de que vamos a poder ver resultados de lo que iba a ser en un año, lo voy a ver en 2 meses. No funciona de esa manera. Pero el omega 3, por la forma en la que la mayoría de personas suelen alimentarse, sí es muy, muy, muy buen suplemento. Luego seguimos con la creatina. Uno de los suplementos que creo yo el año pasado fue de los que más marketing tuvo, todo el mundo hablando de consumir creatina, inclusive personas que no entrenan haciéndome preguntas de qué era la creatina, si era necesario consumirla. Me pareció muy curioso que incluso personas que no entrenan estuviesen preguntando sobre un suplemento que está asociado principalmente a personas que entrenan, ¿no? La creatina tuvo mucho marketing. No lo clasifico como sobrevalorado, tampoco como depende, porque la mayoría de personas, además de tener una alimentación entre regular o mala, aún las personas que tienen una buena alimentación, solo con la propia alimentación no alcanzan a la cantidad de creatina necesaria para su cuerpo. Por ello lo clasificaría como bueno, pero por lo que nos aporta la creatina en cuanto a recuperación muscular, incluso hay estudios que demuestran el beneficio que tiene a nivel cerebral.
Lo voy a dejar como el único suplemento en este tier list que va a quedar en excelente. Porque tenemos luego la proteína. Un suplemento que sí, creo que es el suplemento más conocido por todos. La proteína, creo que todos hemos escuchado de proteína. Incluso personas que no entrenan también saben que hay proteína en polvo. Ha tenido mucho marketing. Buen marketing y mal marketing. Bueno, porque ha sido un suplemento que muchos conocen, pero también ha tenido un mal marketing porque muchas personas piensan y siguen teniendo la idea de que me va a dañar los riñones, cosa que es falsa. Ya lo dije en múltiples ocasiones. Hay estudios que respaldan que la proteína en polvo no es dañina para los riñones. Muchas otras personas piensan de que no, es que no es natural, es proteína en polvo, entonces no me va a aportar nada. Al final lo que importa son los gramos de proteína y es como que si lo estuviésemos consumiendo de algún otro alimento, dígase huevos, pechuga de pollo o alguna otra comida. No lo considero sobrevalorado porque sí nos ayuda a alcanzar nuestros gramos de proteína necesarios en nuestro día a día. Depende del caso, sí, puede ser que depende del caso le saquemos más o le saquemos menos provecho, pero para mí sí es un buen suplemento, es un muy buen suplemento, porque en especial en personas ocupadas que necesitan alcanzar los gramos de proteína diarios y por X o Y razón, por responsabilidades, trabajo, estudio, cuestiones familiares, etcétera, etcétera, no tienen tiempo de poder hacer alguna comida en específico o no tienen de manera práctica de alcanzar los gramos de proteína que necesitan. Un batido de proteína, leche de proteína, banano, avena o cosas similares suele ser una excelente opción para esas personas que suelen estar muy ocupadas. Algo muy importante con la proteína y que siempre digo, un suplemento nunca va a suplir una buena alimentación. Independientemente del suplemento que sea, no va a poder suplir nuestra alimentación. Acá tendríamos nuestro tier list, pero hay algo que tenemos que tener muy en claro. Son suplementos. Es eso, un suplemento, es un extra. No debe ser la base de nuestros resultados, no debemos tener toda la confianza en los suplementos y debemos enfocarnos en lo que realmente va a marcar una diferencia en el tiempo, que es tener un buen plan de entrenamiento, un buen plan de alimentación y descansar correctamente. Si no cumplimos con esos tres pilares, no va a haber suplemento en esta lista ni en ninguna otra que nos haga alcanzar los resultados que queremos. Porque tanto en la alimentación debemos basarnos en el real fooding, también aplica para, por ejemplo, los electrolitos. Debemos basarnos principalmente en hidratarnos con agua, no simplemente con un suplemento. Lo mismo pasa con el resto. Con la proteína, priorizar las proteínas de manera natural, dígase carnes, huevos, lácteos, entre otros. El omega 3, si bien es muy buen suplemento, debemos priorizar consumir pescado, entre otras cosas, para poder alcanzar esas grasas de omega 3 en nuestra alimentación. Los que mencionábamos, un multivitamínico puede llegar a ser una buena opción en alguien que tenga varios déficits de vitaminas en una alimentación, sí, pero de manera temporal. Lo ideal es cubrir tu plan de alimentación, ver ese plan de alimentación y darnos cuenta dónde está el fallo. Lo mismo pasa con el resto de suplementos, son una ayuda para poder alcanzar nuestros objetivos. Bueno, algunos son ayuda, otros simplemente son marketing, no nos aportan nada y simplemente confunden a las personas. Pero vamos a hablar de los suplementos que, dependiendo del caso, sí aportan. Simplemente son una ayuda, no es la base de nuestros resultados. Nuestros resultados se consiguen entrenando de manera correcta, teniendo un buen plan de alimentación y descansando como se debe.